Muy buenas noches, amables televidentes, amigos, seguidores de este programa titulado Por los cerros de Úbeda. Es el programa que todos los ubetenses esperan. Presentamos el lado más humano de nuestros entrevistados. Le tomamos el pulso, hacemos verdadero análisis de su vida personal, de sus proyectos y de sus inquietudes. Preguntamos con respeto, admiración y humildad por todo lo conseguido. Y también pues de esas entidades locales y personajes que son historia en nuestra ciudad y que hacemos noticia de lo que fue en su día. Por eso, 9 La Loma, estamos aquí con todos ustedes. Bienvenidos a este programa. Me alegro enormemente de estar un día más con todos ustedes, buenos amigos que sabemos nos siguen y siempre nos comentan las incidencias de los mismos. Bien, hoy queremos hacer noticia de lo que fue durante tantos años, de un personaje tan querido en nuestra ciudad. El pasado 10 de junio de este mes, cuando el calor más se aprieta, pues hemos celebrado, o su familia mejor dicho, porque para los ubetenses siempre estará en el recuerdo, para un pequeño sector que éramos nosotros. 33 años de la muerte de un personaje tan histórico, tan buena persona, tan amable, tan correcto, tan cultural, tan buen maestro, tan buen historiador. Serían innumerables los acontecimientos o los títulos o lesiones que le podíamos encomendar a don Juan Pascual Guerrero. Pero bien, ahora nos van a hacer historia del personaje y nosotros mismos los vamos a conducir con el apoyo de nuestros entrevistados. Pero antes de entrar en materia informativa, llega a esta redacción, a este programa de última hora, un nombramiento que se ha celebrado en los últimos días, pues que ustedes se preguntarán, ¿no paráis de hacer Semana Santísimo en julio y en junio y en agosto en vuestra ciudad? ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues sí que ocurre, que nuestra Semana Mayor está viva en cualquier época del año. Y lo decimos porque el Santísimo Cristo de Expiración, esa cofradía tan importante de nuestra ciudad, y la Virgen de los Dolores ha nombrado pues a una mujer, hermana mayor, presidenta de la cofradía en cuestión. Entonces estamos en disposición, porque hemos hablado con ella, de informarle a todos ustedes de que Carmen Jurado Gámez ha sido nombrada hermana mayor de dicha hermandad cofradiera. Entonces, para ella, todas nuestras bendiciones y que tenga suerte en el cargo, como asimismo decir que Miguel Berlanga ha cumplido extraordinariamente bien. Pero bueno, hay otra primicia importante que a vuela pluma le comentamos aquí. Pues se trata de que vuelve a la palestra cultural teatrera o del teatro algo tan nuestro como Maranata. ¿Y qué es Maranata? Los ubetenses sí que lo sabemos y desgraciadamente pues la perdimos, que queremos decir su obra, pero no la asociación cultural o el grupo de teatro. Pues bien, en estos días de calor, cuando nadie a lo mejor se lo espera, si ustedes van a la Casa de Cofradía lunes, miércoles y viernes, verán que un grupo de hombres que han trabajado en Maranata y que conforman esta vida teatral o esta obra teatral, ya ensayan para nuestra feria, esta feria de San Miguel, que vemos que va a estar llena de teatro amateur, teatro de Úbeda, pequeño teatro ubetense, tirsos y caretas, y ahora Maranata que vuelve al teatro, vuelve a la información cultural. Entonces tenemos que la Feria de Cornicabra. Feria de Cornicabra es una obra de Alfredo Mañas que dirige Juan de Dios Mendoza Corzo. Bien, hecho estas modestias presentaciones con el apoyo y respeto de nuestros entrevistados, les decimos que no podemos olvidarnos de nuestros paisanos ilustres ubetenses. Me da igual, o una persona que ahora mismo está en el campo, en las faenas del campo, donde se hace mucha, o un personaje inolvidable, que no tenga historia, me da igual, pero en esta ocasión sí que vamos a realzar algo que a él no le gustaba, la figura del insigne maestro. Pues bien, entonces, refrescar su memoria, hemos dicho que son 33 años de su muerte. Pues con nosotros, como dice José Luis Latorre, pues dice, me va a poner delante o detrás, me da igual. Todos nos conocíamos y queríamos a don Juan. Bien, pues entonces Eusebio Campo Jimeno es responsable de la Fundación Proyecto Don Bosco, que creo que después de su familia ha sido el hombre que ha vivido con don Juan más horas, más momentos, más historia, ¿verdad? Exactamente, sí es. Muy bien, pues entonces, cargado de documentación, porque así se lo pedí yo en su día,
un hombre también querido en nuestra ciudad, que ocupa la dirección de esa Casa Mudéjar, museo de nuestra ciudad, situado en la calle Cervantes. Cofrade, profesor, amigo, ubetense, como es José Luis Torres Buenachera. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Eduardo. Bienvenido. Gracias. Pues nada, hay mucho lo que decir del maestro, pero vamos a hablar. Eusebio, ¿desde cuándo esa amistad con don Juan Pascual? Bueno, pues ya ves tú, si yo te dijera que desde los últimos 2 años, no, desde los últimos no, quizás de los mediados del 40. Yo fui mi profesor de primaria, cuando yo estaba matriculado en los jesuitas, que por cierto entonces las clases las daban en el Palacio de los Medinillas. El internado estaba en la calle de la Cárcel, y los pocos externos que estábamos, íbamos a la calle de la Cárcel, y justamente con los internos, en fila, no íbamos a los Medinillas. Y allí pues fue mi primer contacto con Juan Pascual, 2 o 3 años en enseñanza primaria. Recuerdo que también estaba con él el famoso Fausto Gallego, estábamos en la misma clase, que murió por cierto. Bueno, y además estimaba mucho también a don Juan, y Juan estimaba mucho a Fausto, ¿no? Y después nos subimos, pues yo creo que sobre el 47 o el 48 nos subimos a donde está actualmente la Safa. Únicamente en la parte de abajo, donde está Vila Roja, que allí estaban los talleres y las cuantas aulas de primaria que había entonces y los talleres de formación profesional. O sea que ayudó un poco, ¿no? Después, bueno, por mi condición de maestro, pues también estuve bastante vinculado con él. Sobre todo en Úbeda, cuando yo vine de Chillueva, estaba él de maestro, de director en el Cristo del Gallo. Y me dijo, Eusebio, ¿te bajarás conmigo? Y digo, hombre, pues claro que está hecho. Y entonces me bajó con él al Cristo del Gallo. Después, al curso siguiente, yo creo que en el Cristo del Gallo fue el curso 69-70, por ahí más o menos. Y al curso siguiente, Eusebio dice, ¿y si nos subiéramos al colegio de la Esplanada, que a ti te pilla más cerca y a mí también? Digo, bueno, vale. Y entonces nos subimos al colegio de la Esplanada, hombre, ya con otros compañeros. Me acuerdo que en aquella época Sánchez Montoya, Francisco La Torre Morá, Adrián Navarrete Molina, etcétera. O sea que, y bueno, y ya entonces permanentemente unido hasta su muerte en el 78. Bien, José Luis con su documento, hay mucho que decir, como tú y todos los ubetenses conocemos, pero vamos a fijarnos. Decía Eusebio, decíamos que no tenía escrito 3.000 firmas, ¿no? 3.000 trabajos, ¿no? 3.000 artículos. Bien, sí, casi entonces destacamos la biografía de Úbeda, revista Úbeda, dentro de las múltiples. Hombre, por supuesto, artículos. Yo creo que el trabajo más intenso de don Juan fue precisamente la biografía de Úbeda, ¿no? Hay 2 ediciones, una que se hizo primero y después la Asociación Pablo de Olavide, que a mí me pidió una colaboración con algunas fotos concretamente la de la portada. Es curioso que la contraportada de esa biografía de Úbeda de Juan Pascual es una calle de Baeza, no es una calle de Úbeda. Además, es la figura señera de Juan Pascual, siempre con sus manos atrás y un poco cabizbajo, paseando por todas las callejuelas. Yo conocí a don Juan, pues yo estuve interno en Safa, Villanueva del Arzobispo, cuando se me acabó allí la edad de estar en Safa. Pues yo estaba en Safa, yo estuve desde los 7 años interno. Pues cuando iba a hacer ya primero de bachiller, antes de eso me entré yo en Safa, que fue el único curso que hice allí. Y entonces lo conocí. A mí, él directamente no me dio clase porque no tuve la suerte de que tocara el curso, que yo ya estaba de los mayores. Después ya, cuando por distintas circunstancias, el bachiller yo lo hice en el Colegio Salesiano y la carrera en Madrid, pues después volví a ver a don Juan cuando yo ya vine de Madrid, y sobre todo cuando me instalé en Úbeda, ¿no? Me dio muy poco tiempo de conocerlo a él directamente. Sí he hablado con él en algunas ocasiones, y recuerdo que lo último que hice con don Juan Pascual, que conservo el escrito como recuerdo, estando ya en la clínica en la Puerta de Hierro de Madrid. Había en aquella época una especie de revuelta entre los cambios de enseñanza y los cambios del sistema, en aquel momento precisamente cuando estaba en Madrid, y yo hice una especie de elegía a Juan Pascual, hablando entre otras cosas, diciendo que qué pensaría el maestro de tanta revuelta y tantas exigencias a nivel de lo que en aquel momento se exigía de una manera
creo que era ingrata, dura y demás, ¿no? Y recuerdo que después Rosa me mandó una nota manuscrita desde la clínica, a punto prácticamente de morir, diciendo que se la habían podido leer a Juan en la cama, y me mandó aquella nota inmediatamente después de haber muerto. La conservo cariñosamente. Y ya a partir de ahí ya he tenido mucha más relación, lógicamente, con la familia, con Rosa sobre todo, que es una mujer entrañable, que se quedó viuda, pero que sigue viviendo con Juan Pascual continuamente. Es decir, la figura de Juan Pascual supuso mucho, por supuesto, muchísimo para Úbeda, muchísimo, pero le ha acompañado después la labor ingente de esta mujer, que desde luego como galleguiña cabezona, como yo digo muchas veces, ha continuado con Juan en su corazón continuamente. Y no digamos nada, los 3 hijos, ¿no? Juan, Curro y Miguel. Yo incluso a uno de ellos, a Miguel, pues le di clase en el instituto San Juan de la Cruz de Úbeda. Y ya te digo, la relación que he mantenido después es por mi afición a la fotografía, pues recoger todo lo que hay de la vida de Juan Pascual, que me lo ha ido facilitando Rosa. Algunas de esas fotografías pues las he dejado en este medio, pues para que después podáis ilustrar pues lo que estamos diciendo de los grandes acontecimientos en los que Juan ha participado en Úbeda. Fotos entrañables familiares, de las fotos de pequeños, fotos de la boda, en fin, de lo que ha sido Juan Pascual para Úbeda, que ha sido enorme la labor que ha hecho. Bien, siendo alcalde en los últimos meses, Marcelino Sánchez, asistimos a un acto para mí extraordinario, cuando la idea de la familia, hijos y Rosa presentes, para donar esos magníficos trabajos de don Juan a la ciudad de Úbeda, Archivo Municipal. ¿Cómo se ha visto, Eusebio, José Luis, esta donación, este gesto? Yo creo que eso nació de los propios hijos, como decía Rosa, creo que sí, de los propios hijos, ¿no? Y yo creo que es un buen gesto, es un gesto muy generoso y que ha supuesto, pues, para el Archivo Histórico de Úbeda un hito. Tiene una gran labor Ramón Beltrán, nuestro archivero, en lo que es a nivel de documentación, pero lo que decía Eusebio, ya le dejo a él intervenir. Hay muchas cosas que sí se han visto de Juan Pascual, por ejemplo, lo que es la biografía, 2 temas de Úbeda, pequeños libretos y demás, pero mucho artículo, como decía él, que está por ahí desperdigado. El otro día recibía yo precisamente un artículo de Rosa hablando de Pentecostés, o el Domingo de la Trinidad. Me manda por correo electrónico. Es que no ha habido fecha que sea significativa en la historia de la Iglesia, en la historia de la ciudad, que Juan Pascual no haya tenido que decir algo. Eusebio. Sí, efectivamente, lo que decía José Luis. Yo creo que Juan Pascual tiene más de 3.000 artículos repartidos, ¿no? Entonces, la primera edición que se hizo de una recopilación de artículos la hizo el Instituto de Estudios Jiennenses en el 1980, porque era miembro del Instituto de Estudios Jiennenses, era miembro de eso, y los títulos, temas de Jaén, el Corpus en Villacarrillo, la semana del Viernes Santo en Úbeda, etcétera. Temas de Jaén, yo creo que recogería alrededor de 30 o 35, ese libro lo tengo yo. Después, otra recopilación de artículos con el título En busca del tiempo perdido, que fue en el 1987 y lo prologó Miguel. Precisamente el título de eso es porque una conferencia que dio en la apertura del curso de la Escuela de Arte y Oficios, del que era profesor, la tituló así, En busca del tiempo perdido, ¿no? Y entonces la recopilación de esos artículos fue en el 1987, como digo. Después salió otra recopilación de artículos, que era Tiempo ganado, que entonces fue prologado por Juan. Bueno, pues entre los 3 libros, hombre, 3.000 y pico artículos, pero a lo mejor están editados para el uso del lector, etcétera, hacerlo con más frecuencia, el que no sea muy aficionado a internet, etcétera, etcétera. En esos 3 libros sí tiene artículos, yo algunas veces los releo, etcétera, incluso saco ideas de ellos, ¿no? Si habrá entre los 3 a lo mejor 300, 400 artículos, pero recopilados y editados. Bueno, y aparte de eso, Eusebio, bueno, no podemos olvidar toda la labor de periodismo. Claro. Que vamos a entrar en detalle ahora, porque el diario Jaén. Claro, es que en los artículos esos que yo digo, pues venían
artículos de ABC, artículos de Jaén, en el del Sí, diario era un Jaén, compendio artículos de- en Idea. ya. Mira, me recuerdo cuando he dicho que yo estaba en la escuela primaria con él, cuando salíamos y demás, dice, Eusebio, echa esta carta. Iba dirigida al diario Jaén, con su artículo correspondiente. Pedro Morales, que vino al entierro, por cierto. sí. Ahora vamos a hablar Sí. de la enfermedad. Bien, yo no quiero que nos olvidemos todo, he presentado aquí delante, de aquel artículo, la tercera página de ABC, me parece que hasta hace poco tenía yo su página que era de él, y el cartel anunciador, sabéis mucho, presidente de la Unión Cofrades de a pie, de nuestra Semana Mayor, que desde entonces la prensa nacional desgraciadamente no se ha hecho eco, pero con don Juan sí que se hacía. Pues claro, es que lo mandaba a ABC, ¿Cómo era? evidentemente. Él lo ¿Cómo mandaba a era? veces y ¿Cómo además era? escribía en las terceras, muchas veces La tercera página la era de tercera página Juan que Pascual. Claro. que es lo más importante que tiene a Tenía. nivel de editorial un Estando periódico Luca de Tena, y un ¿verdad? periódico Sería. de Torcuato Luca de Tena, como Claro. es el periódico No me ABC, olvidaré. el que recoja en tercera página pues ese tipo de acontecimientos. La verdad es que la altura intelectual de Juan Pascual, yo creo que hay, yo te puedo dar, por ejemplo, pistas de decir personas que se han incorporado, incluso otro mundo que lo tenemos los dos muy cercano, como es el Colegio Salesiano. Sí. Yo a directores del colegio, o sea, estamos hablando de directores, no el director educativo, sino el director religioso, le he mandado algunos artículos de Juan Pascual que no conocían porque no habían estado aquí. Y cuando me han visto, dice, oye, ese personaje tendría que ser la riqueza interior que tiene ese Eso. hombre. Es que, vamos, es que para nosotros era totalmente desconocido y me decían, mándame todo lo que puedas de este hombre. Porque era, cuando hablaba de teología era un teólogo seglar de categoría. Cuando hablaba de humanismo cristiano era un humanismo cristiano. A mí me encanta, por ejemplo, lo que es la biografía de Úbeda, y tengo ahí algunos textos seleccionados para después ver Sí. el estilo que tiene Juan Pascual. Puede darle forma a la Porque es poesía. que no es una biografía al uso, es decir, es tremendamente científica en tanto en cuanto se basa en historiadores anteriores, Miguel Ruiz Prieto, por ejemplo, todo este tipo de personajes que forman parte de la historia de Úbeda, pero después le da un giro especial, un Muy sabor poético, especial, el un sabor sabor. especial, O sea, el ¿no? comentario no es Poético. solamente el decir esta portada tiene un arco de medio punto, o tiene estatopelas, o tiene este escudo de armas, o estas gárgolas son impresionantes, es decir, no, es que después lo que el comentario que hace de lo que es el barrio, de lo que es la zona, del vivir de las gentes, de las personas que están sentadas en la puerta de la casa, del callejear por la ciudad. Hay frases, por ejemplo, que a mí se me quedan grabadas cuando habla, por ejemplo, de la soledad, ya que ha hablado antes de Semana Santa, Sí. y decir, ¿cómo es posible que todo un pueblo crezca, vamos, esté metido en una En una calle, calle. si eso es Así imposible? lo decía, es así decir, lo en la decía, Cuesta sí, de la sí, Merced, sí, ¿cómo es sí, posible que todo un pueblo quepa en una calle? Y claro, cuando tú ves cómo narra esa subida y cómo se va abriendo aquello como el mar de Olivo o el mar en la película de los 10 mandamientos, el Nilo, es como se habla. Claro, claro. Es decir, es que lo refleja de una manera, con un sentimiento y demás, que es que parece que te metes dentro de la lectura, que estás viviendo en aquel momento. O sea, lo importante de esto es que aparte del conocimiento técnico, aparte del conocimiento artístico, es la vena de escritor que no la podía dejar. La introducción que hacía a cada uno de los temas, Es por tremendo, ejemplo, o sea, cuando habla de las calles de Úbeda, la introducción que hace callejeando. Bueno, es que eso tiene un Callejeando. sabor. Tienes aquí, Tiene un tienes sabor aquí, fíjate, tremendo, yo tenía aquí eso que precisamente- tiene un sabor. ¿Qué hubo Y además, siempre como tenía? es callejeaba tanto, Callejeaba tanto. porque dice, por todos tú sitios. fíjate, un ¿Qué hubo trozo que lo decimos tengo que abierto tenía por ahí, Juan, ¿eh? A callejear por Muy los bien, barrios bien, como oscuros, anillo al dedo. altos Tu apunte. escalones, empedrados hirientes, angostas aceras, focos neblinosos, barrios con sabor a historia trasegada, en cuyas encrucijadas se ha cuajado el musgo de todas las nostalgias. Callejear a prima noche, cuando las abiertas ventanas de las casas proyectan rectángulos de luz en los vetustos paredones de las fachadas sombrías. Callejear cuando las campanas de las iglesias seculares destilan el toque de oración de ánimas, que nadie hay reza. Y de los puestos cisnados del ramo de pámpano sobre el dintel de entrada sale como una bocanada ebria el moscardoneo de la taberna hóspita. Es decir, es que la forma de describir de Juan Pascual, Parece que lo está por eso digo que bonito. esta biografía no es un compendio exclusivamente de arte y de enterarte de que en 1536 Sí, fecha que inicia se la publica. obra de,
es degustar Por supuesto, todas las claro. calles, todos los barrios. Claro, con qué sabor y está, siempre. claro, el hecho es que es una cosa que está absolutamente agotada, es decir, esto ya no es Claro, posible, esto esto ya no es no- posible, no es no. posible Eso es lo que comprarlo, tuvimos ¿no? la suerte Por eso de te digo comprarla, ¿no? que este tipo de eso fue su gran obra, pero bueno, que lo que tiene detrás es tremendo. Igual, bueno, y esa vena, no lo olvidemos, ha trascendido a Miguel, ha trascendido a Juan y Sí. ha trascendido a Curro. Eso Sobre lo todo llevan, Miguel, claro. eso lo llevan, Miguel, eso lo Miguel, llevan, el eso lo más llevan bueno, dentro, ¿no? el más pascuado de los tres, ¿no? Eusebio, ¿no se ha dicho siempre eso? Hombre, por lo menos Por el que ha supuesto, sacado los más, tres. más que Hombre, los que Miguel otros es el dos, más visitable a nuestra gente, no, a su pueblo. No, es más de y la- letras, y es la- más de letras, es más de exactamente, letras. y la Miguel vena- hizo letras, y la hizo vena derecho, literaria, hizo ¿no? derecho, Ya lo y sé. lógicamente se nota en la Eh, facultad. Curro y Juan, los dos Medicina. hicieron medicina. en el Curro estuvo ideal. a punto de no hacerlo por los problemas Ya, económicos, ya. pues ocurrió prácticamente la Sí. muerte de Juan, pero la familia se sacrificó y ese tipo de cosas, y al final han salido dos grandes médicos y un jurista de categoría. Yo como Miguel. en el ideal leo con mucha frecuencia Sí. a Miguel Pascual. Yo lo leo leo mucho. con mucha frecuencia, pero en la página de opinión, la Sí, la principal página, página de ya. opinión. Tú que recibes también el ideal, Sí, eso sí, habrás sí, visto sí, que sí, escribe sí, con sí, frecuencia. sí. Miguel, además un artículo extraordinario, un Bien. artículo muy bueno, muy bueno. Permitidme, amigos, que le digamos a nuestra fiel audiencia que se cumplen 33 años de la muerte de Juan Pascual. Entonces hay un tema dentro de la literatura que, como bien se ha descrito aquí, pero yo quiero recordar, además lo llevo en el mes de diciembre en el bolsillo. Él decía: San Juan de la Cruz, el santo de Úbeda. Hay que ver, qué hombre con los carmelitas, qué vivía allí, don Juan. Contestadme. No, sí, Mira. Pérez Tenecía también estuvo después de la creación del rincón poético. ¿Cuántas cosas Juan de hizo Yepes, Juan de Yepes? pero aparte de eso también hay un capítulo prácticamente entero dedicado a la obra Claro. del San Juan de la Cruz. Sí. Ya te digo, porque él era, aparte de un profundo creyente cristiano a Sí, eso por marcha supuesto. martillo, y además un gran difusor de la obra de San Juanista, lógicamente, sí. Además, su tensismo lo llevaba a la escuela perfectamente. Esto mismo que estáis hablando. Cuando llegaba, cuando yo estaba, como comentaba antes, en la primaria en los Medinillas, no que de eso Ya, hace ya tiempo. Llegaba la fecha de San Juan de la Cruz. Bueno, te hablaba de San Juan de la Cruz, ¿Cómo lo vivía? hombre, de acuerdo con la edad que podíamos tener y asequible a nuestra edad, pero te contaba la anécdota de los espárragos, de los otros, etcétera, etcétera. Cuenta de espárragos. Llegaba la Semana Santa, bueno, una semana antes te estaba hablando del Viernes Santo, de etcétera, llegaba el Corpus, y es que el ubetensismo ese lo trasladaba. sí. Aparte, yo lo he dicho muchas veces, y además él lo ha escrito, era un maestro que educaba instruyendo, es decir, que te daba una clase de eso y te servía al mismo tiempo de educación, y te estaba hablando de historia o de religión, de lo que fuera, Completo. y al mismo tiempo te estaba educando. Pues parece... Bueno, y aparte de eso, yo tengo un libro también que creo que lo editó entonces Adel, no sé quién era, Itálica, como estaba también, era muy amigo de Juan Bellón, de Juanito Bellón, íntimo, siempre sí, metido entonces en tengo el yo taller. un libro que me lo dedicó luego a él, que le llamaban Dos temas de Úbeda. Sí, Uno era exactamente. San Juan de la Cruz. Aquí tengo yo esa Claro, sí que pregunta ese es el para tema vosotros. San Juan de la ahora. Cruz. Exactamente, Dos temas de Úbeda. un libro de tema bolsillo. de bolsillo pequeñito, Sí, ¿no? sí. Dos temas de Úbeda, y uno precisamente El Santo de era, Úbeda y el San Juan de la Cruz, y el otro tema no me acuerdo cuál era, Sería, pero uno era sí. San Juan de la Cruz, seguro. Sí. Bueno, pues ahora nos situamos, me parece que estoy viendo a Antonio del Castillo, a don Juan Pascual y yo, que entraba allí siempre. Esa biblioteca pública municipal que tanto ha hecho por ella. Él, por ella, y qué ambiente cultural. Contar. Bueno, la realidad es que la biblioteca lleva su nombre cuando estaba en el ayuntamiento. Bueno, El ayuntamiento. había una comisión formada por muchísimas personas, porque en ese tipo, claro, yo me acuerdo de Napoleón, cuando decía, para que no funcionen las cosas, que se crea una comisión. Una comisión. Bueno, pero esta comisión al final funcionó. Lo que pasa es que, bueno, se empezó con muchísimas personas y después hubo, al final, pues menos gente implicada, pero al final se consiguió el busto, que se puso en la casa, Eso en la también. casa, Hablaremos en la ahora casa de él, la que Tercia, también. Sí. y después, pues ya se trasladó a lo que es la biblioteca actual. Juan Pascual, como amante de la literatura, era un gran defensor, lógicamente, de los libros. Y lo que decía Eusebio es cierto, es decir, a la hora de enseñar era transmitir lo que vivía.
transmitir lo que vivía. Mucha gente ha tenido que ir a la biblioteca, Sí. incitado de alguna manera por la orden, por decirlo así, de alguna manera, o por el pensamiento, habiéndole transmitido el amor a los libros, parte Juan Pascual. Y digamos, es un honor que la biblioteca de Úbeda lleve el nombre de Juan Pascual, que por cierto ahora se amplía lo que es la sección infantil y está a la espera prácticamente de inaugurarse. Bueno, esa biblioteca que estaba en aquellos tiempos Ayuso, cuando estaba en el ayuntamiento, o Antonio del Castillo Vico, ahora ya está, hombre, mucho más, es una biblioteca mucho más, no voy a decir especializada, mucho más estudiada, técnicamente mucho mejor dirigida. La labor que ha hecho Ramón Beltrán, el mismo Diego Martínez, que han estado ahora mismo como bibliotecarios, el sistema de colocación o de catalogación de los libros con el sistema decimonónico universal, que es un poco complicado, pero claro, eso se ha hecho en una época cuando ya se ha podido ir al hospital, a un sitio amplio, que como digo, se ha quedado estrecho y hay que inaugurar una nueva sede. Bueno, eso ya se ha hecho con técnicas modernas y desde aquí pues decirle a Ramón Beltrán precisamente que ha sido el auténtico artífice de esa labor. Sin olvidar, por supuesto, a los que han sido pioneros, mi amigo Antonio del Castillo, el recordado Ayuso, los que han ido trabajando como auxiliares, han ido colocando piedrecitas hasta llegar al momento final. Pero creo que tenemos una gran biblioteca y que se ha enriquecido ahora con la obra que ha dejado Juan Pascual. Perfectamente, como en cada medio nosotros no vamos a ser menos, siempre le damos paso a la publicidad. Adelante, información comercial. Por los cerros de Úbeda es el título del programa que llevamos muy hondo, muy querido, y bueno, y hacemos lo imposible por traer cada semana a distintos personajes, entidades, cualquier ubetense que tenga algo que decir. Esta es su casa, este Canal 9, con tanto cariño los recibiremos siempre. Pues bien, con nosotros, con todos ustedes, las figuras de José Luis Latorre Bonachera y de Eusebio Campos Jimeno, personaje en cuestión, 33 años, del llorado maestro, del querido amigo, del hombre bueno, Juan Pascual Guerrero. Pero hay un dato que no se nos puede olvidar porque lo leemos cada vez que llega la temporada de aceituna, siempre, pero en el mes de diciembre más, porque si el campo de Úbeda, la agricultura, el aceite es nuestra principal riqueza, y después el comercio, ¿quién defendió al campo? Defendió todo lo de Úbeda, pero ¿quién se asomaba a conversar en el camino, en Valdeguera, en la huerta del Negro, en la olla del Negro, quiero decir, en la carretera de Joda? Yo lo he visto, personas muy vinculadas al que habla, me lo atestiguaban entonces, pero ¿quién es ese hombre que me ha hablado del aceite de la aceituna? Ese hombre era don Juan Pascual, y aquí José Luis va a leer unos párrafos de lo que decía el llorado maestro. Bueno, tiene un capítulo dedicado a la vida agrícola, igual que en la misma biografía. Lo mismo habla de los barberos, de la barbería, habla de los zapateros de la época. También. Bueno, pues igual. ¿Cómo es el campo de Úbeda? Podemos mirar al campo con ojos de agricultor o con sencillos ojos ingenuos de poeta. Puede gustarnos el campo por lo que tiene de riqueza o por lo que tiene de paz, por lo que tiene de promesa o por lo que tiene de belleza. De todas formas, él, en todo momento amable, siempre abiertas sus puertas, a punto su cordialidad, rara vez podrá defraudarnos. El paisaje de Úbeda no tiene una caracterización neta, es sin embargo vario y abundoso de contraste. Al sur y al este se alza a lo lejos el telón montañoso de Mágina, Arnaitín, Cazorla. Entre él y la loma el valle, cada vez conquistando mayor anchura, el valle del Guadalquivir. Úbeda atalaya, una perspectiva realmente grandiosa. Pero los alrededores de Úbeda no se organizan en campiña amena. Reconozcamos que hay alrededores de ciudades también dispuestos para la excursión, la merienda o el día de campo, que parecen preparados, colocados al ojo para solar y esparcimiento de la gente del asfalto. No es así el campo de Úbeda. ¿Qué vamos a hacerle? Su amenidad es espontánea, una amenidad sin planos, improvisada. Diríamos que es campo, rebelde a la colonización, o si la expresión lo permite, un campo sin modernizar. Tiene sus flores a unos centímetros del fango, y sus peñones abruptos, y sus trigales en posición incómoda, verdeantes de amapola, pero casi inasequibles entre espinas, o sus olivares, colgados en la ladera inverosímil,
o los caminos de Villabajo, el de Granada, el de la Caralancha, ozados de barro, idóneos solo para hombres de albarca y polaina. No son aptos, eso sí que no, para unas vacaciones con codas. Y no obstante tienen esa belleza de lo arisco, de lo montaraz, de lo difícil. Belleza de perfume recio que no podemos aspirar en el campo atocenado que se acerca a la carretera o que se introduce sumiso en el cenador de la finca. ¿No habéis atravesado un olivar en otoño, cuando eran removidos y húmedos los terrones? Es un placer. Muy bien. Reservado para los chiquillos el jueves por la tarde. Maestro. Ya, ¿quién se atreve? Cuando uno quiere evocar el campo sin adjetivo, se acuerda de estas correrías infantiles a través de los olivares. Y este recuerdo constituye la mejor vivencia del agro. Una vivencia con color, con olor y sabor, de campo. Campo en bruto sin depurar. Campo que lastima al andar, pero que da fortaleza para correr. Campo puro. Muy bien, muy bien. Yo creo que Ahí precisamente, está, campo puro. porque como don Juan era un hombre que le gustaba mucho la soledad, yo creo que en el subconsciente, precisamente al escribir eso, está describiendo en el subconsciente, bueno, un hombre amante de la soledad, del retiro, de la bullanguería, etcétera. Sí. Y recuerdo, por ejemplo, porque a lo mejor cuando se iba a los veranos y demás, y a lo mejor me escribía desde La Coruña, lo que sea, desde luego de playa y eso nada, ¿no? O se iba, por ejemplo, a San Miguel del Pino, de donde era la familia, un pueblecito de Valladolid pequeñico, se retiraba allí, a pensar ya. A pensar, etcétera. Buen pensador, ¿no? Era único. Y entonces, único. pues claro, todo eso que habla del campo, yo creo que en el subconsciente está hablando de su idea de soledad, de lo que a él le gustaba la soledad precisamente para repensar, pensar y repensar. Sí, señor, y escribir después, ¿verdad? Bien, hay un tema, José Luis está recabando otro punto. Yo no sé ya cómo describirlo y vosotros. Y igual, bueno, esa revista Úbeda, qué meritazo. JP, Anselmo de Esponera, no sé cuántos títulos. Se quedó solo, ¿verdad, señores? Pasa que la escribía él solo, así que escribía... ¿Qué mérito tenía, Claro, escribía JP por un lado, Anselmo de Esponera por otro, y otro Pascual, pues al final la revista se la escribía él solo. Se la montaba entera. Qué impresión. Bueno, con dibujos, por ejemplo, algunos de Enrique Puyol, también algunos artículos de Emilio Sánchez. Por supuesto que también he estado con él. Pero es una revista que tenía un sabor tremendo, y bueno, y que después ha continuado en cierto modo con ese mismo espíritu, pues después también, aunque desde otra perspectiva, y Ramón Molina, claro. Molina Navarrete, que muchas veces el hombre también está diciendo mandadme algo, y me recuerda lo de la figura de Juan Pascual. Lo que pasa es que Ramón ahora últimamente pues ya tiene la colaboración de su hija, de María Jesús, ya tiene pues yo que sé, de un Ginés de la Jara Torres Navarrete o un Juan Barranco, o gente que... Pero es que muchas veces la soledad de querer sacar una obra como la revista Úbeda, que ahora está cotizadísima, claro, se agotó, se editaba también con Bellón y demás, y bueno, hay gente privilegiada que tiene todos los números de la revista Úbeda, pero bueno, para el que no lo sepa, en la hoja, en la página web de la Biblia, que dirige Ramón Beltrán, y que es Úbeda en la red, Úbeda.es, que es la del ayuntamiento. Se va a una cultura, y tiene dos cosas que son muy interesantes. Una es la fototeca, que de muchas fotografías, y Ramón tiene otra que yo no sé si está vinculada con la asociación de Alfredo Cazabán, que ahí tiene toda la revista Úbeda, está digitalizada, de tal manera que se puede ir número por número, desde el primero hasta el final, y se puede leer perfectamente. No la tienes físicamente, que es lo que tanto que estamos hablando ahora del libro electrónico y ese tipo de cosas, pero el saborcillo que tiene en las bibliotecas o en las particulares y públicas, el saborcillo de esas páginas amarillentas que va pasando. Pero no olvidemos de lo extraordinario dedicado a nuestra Semana Santa. Bueno, eso eran únicos. Ese peso, eso no se puede comparar. Qué fotografía, Además, qué fotografía.
Además, eso es verdad que se la escribía enterica, ¿eh? Sí, por eso Hay te pocas digo. No, es que en colaboraciones. aquella época había. los fotógrafos que había en Úbeda, concretamente, podía ser Ventura o Varas, fotos de Marivaras y Ventura, demás, María pues Luisa eran, Varas. claro, pues eran fotógrafos de una... Qué imagen, con los ¿eh? medios que había en aquella época y demás, fotógrafos que han sido siempre espectaculares y que han dejado un hito, ¿no? Pero en eso quiero yo batir mi lanza también por Ramón Beltrán, precisamente, porque es que están haciendo una labor, tanto en la biblioteca de recopilación y demás, y me he acordado de la revista Úbeda, de la Asociación Pablo de Olavide, que la dirige muy bien también Juan Ramón Martínez Elvira, pero que están haciendo una labor como pasa con la obra de Ginés de la Jara Torres Navarrete y sus 7 tomos. Después han surgido, como digo, mucha gente que ha estado escribiendo, pero es que en aquella época pues estaba, yo que sé, Francubi, Paco Cuenca Villacañas, que eran íntimos amigos, Vibraciones, Antonio Vico Hidalgo, con sus sonetos. Y últimamente una fotografía que le entregué a Rosa, que yo tampoco la conocía, me la encontré de casualidad. A lo mejor en el barcón de... No, era en la romería de la Virgen de Guadalupe, y estaba mi padre, que paz descanse, Juan Pascual y Antonio Vico, con unas pintas que verdaderamente, como muchas veces iban desastrosas, después de venir de una, una romería, del campo, ¿no? Claro. Pero con unas pintas, porque yo cuando vi a mi padre con el cigarrito aquí en la boca, prácticamente, que es igual a Juan Pascual, que está en medio, abrazado a Antonio Vico y demás, dice, Rosa me decía, bueno, ¿y de dónde has sacado esta foto? Y digo, mira, no sé cómo me ha venido a la mano, pero no la conocía y la metió en la colección. Gente como en aquella época que estaban muy unidos, muy vinculados. Bueno, y siendo tan buenísima persona, porque lo eran, no quiero con esto decir que los políticos sean ni mejores ni peores, hay de todo, pero bueno, yo me pregunto, su acendrado amor a nuestra ciudad le llevó a la concejalía, porque parece que lo estoy viendo, Jerónimo Garbín o Miguel Sánchez Díaz, y él, primer teniente de alcalde junto a ellos, concejal del ayuntamiento. Yo creo que lo llamaron precisamente... Lo llamarían don Manuel Fernández Peña. No, le diría, hombre, vamos a reconocer de alguna manera el valor de esta persona, vamos a reconocerle dándole una concejalía en el ayuntamiento. Pero que desde luego don Juan ni era político, ni tenía carácter para político. Yo creo que en aquella época los personajes que había en la corporación municipal, como tú dices, pues yo creo que ninguno en realidad era político, salvo el que en realidad se afrontaba y se iba... Porque se hablaba, por ejemplo, de Jerónimo Garbín. Jerónimo Garbín no tenía cultura de político, tenía cultura de maestro. Pero decían, bueno... Me contaba el otro día una anécdota Nicolás Martínez, cuando se fueron a ver al ministro Alonso, decía, bueno, pero este hombre, era de una película que recuerdo yo hace mucho tiempo, que se sentaban en la puerta y hasta que no conseguía algo, resulta que no se era duro, Jerónimo Garbín. Dile que la mortuoria le doy una insignia a usted, le doy a usted una insignia, bueno, y decía Alonso, decía, bueno, y la insignia esta, ¿qué es lo que conlleva? Decía, ¿qué quieren ustedes que les dé por la insignia? Nosotros venimos a pedir, lógicamente. Y pidieron, por ejemplo, en aquella época, pidieron el dinero de la fuente Taza que hay al lado de la Estatua de la Libertad. Y entonces, pues contar con eso. Pues yo creo que la figura de Juan Pascual en este tipo de cosas, Juan Pascual, como dice Eusebio, no es un político. Ahora, si es un hombre de cultura, que lógicamente cuando hemos visto fotografías y demás acompañando a personajes ilustres, pues enseñando la ciudad, porque tenía un conocimiento tremendamente profundo de la ciudad, ¿no? Y bueno, y ahora quién diría yo, pues Jerónimo, que pues tampoco era político Además me acuerdo que cuando pusieron la fuente de Taza, porque don Jerónimo también fue profesor mío, y miren lo que van diciendo por ahí, que como yo vivía enfrente, la he puesto, la he puesto para que yo la vea. Muy claro, no. Se componían entonces las corporaciones de gente, de cierto relieve cultural, y que podían ocupar cada uno su faceta. Yo me acuerdo que la primera vez que yo me metí en política, y así la única, y me salí rápido, pues yo cuando llegaba a la corporación, yo decía, mira, a mí meterme en algo de lo que yo sepa, no me metáis en agricultura, que no tengo ni puñetera idea, lo siento, yo no me he criado en el campo, yo lo único que sé es que la aceituna se recoge a partir del 8 de diciembre y ya está, pero tú me dices cuándo hay que ir a recoger espárragos, cuándo se siembran los tomates, mira, yo de eso no sé, yo de eso no tengo ni idea. Claro, me metieron en algo de cultura, en algo de educación, ese tipo de cosas que era lo que yo, pues ellos tenían cada uno su faceta, o la faceta comercial, o la faceta industrial, o la faceta cultural, como era en este caso de Juan Quiero recordar que cuando fueron a ver, no sé si al ministro o al caudillo, lo que sea, una fotografía
de la revista ¿Úbeda? Úbeda, Sí. creo que la portada, creo que se ve la fotografía Sí. de la don corporación, Jerónimo sí, con, de la corporación, con la de la chaqueta corporación blanca blanca, del todo- movimiento, todo no vestido, sé. la chaqueta efectivamente. blanca, Yo como creo jefe que local del movimiento yo que era. creo que una de las portadas de la revista se ve precisamente en la audiencia del ministro, del Sí, caudillo, sí, de sí. quien fuera de aquella época, sí. Bien, no nos olvidemos de Carta desde Úbeda, Gabellar, hay que ver quién sacó también, Antonio Millán y Juan Pascual. Sí, lógicamente. ¿No sí. es? La Carta de Úbeda no Después ya faltaba, siguió, claro. que tanto escrito, tanto yo no sé, como este hombre como podía hacerlo todo, ¿eh? La verdad que es que... Porque trabajaba mucho en Muchísimo. Trabajaba su mucho. pueblo, por la noche. No, y que era muy listo, que era muy inteligente, que tenía una habilidad para escribir. Hombre, me acuerdo que a lo mejor estaba en el colegio, no sé qué, y le comentaba yo alguna cosa, sin más, ¿no? En el recreo y demás. Y cuando entraba en el recreo, a lo mejor entraba a la clase y tú sabes, aquí tiene un artículo, pero como hemos dicho. Así lo hacía. Y lo hacía en 10 minutos. Hombre, luego, con los artículos que escribía en máquina de entonces, con más tachados aquí, tú que habrás toda visto a lo aquella mejor alguno, Rosa, Oliveres. aquí esto, No, y lo otra otro. cosa Yo lo que hice quiero en su también, casa, en Cristo yo quiero Rey. también sacar de aquí una bandera, vamos, grande también, porque la preparación de todo el trabajo también se ha hecho también con Adela Tarifa. Adela Tarifa ha colaborado mucho con Rosa, Claro. Otra investigadora incluso local. el chaval informático Salido, que también ha estado trabajando porque lo ha estado ha estado colaborando mucho con Adela Tarifa en toda la preparación de la documentación que se ha entregado después al ayuntamiento, y supongo que sacarán algún trabajo de ese tipo, pero Adela Tarifa y Rosa Sí. han estado últimamente tremendamente unidos. Igual que yo, pues a mí me dice ella que siempre me da la castaña, y yo le digo que a mí no me molestas en absoluto, que cuando vengas con algo de Juan, cuando necesite algo, me dice, si yo te tenía que tener de vecino en el piso de abajo, porque así no, A cada momento. así no te molestaba. Y yo con Tus mucho cosas, gusto, José Luis. con mucho gusto, pues vamos, la documentación gráfica que ella me ha ido llevando, que hemos tenido que escanearla una a una, que ha bajado muchas veces, claro, ella no lo sabe, ha bajado muchas veces, a lo mejor la misma fotografía ha venido en 7 lotes seguidos, ¿no? Y bueno, pero decía yo, esta ya la tengo. Yo he ido haciendo una recopilación. Me acuerdo que lo último que le hice así un poquitín más señero fue pues un CD para Curro cuando cumplió los 50 años. Y claro, está recogido desde que nace Curro hasta toda la etapa todas las etapas que ha ido atravesando por su vida, ¿no? Y quería hacerle otro para Miguel, pero yo no sé si es que a ella, como le cuesta tanto trabajo el pedir las cosas, me decía, tenemos que hacerle otro a Miguel que ya lo cumple pronto y demás, y se ha quedado en el tintero. Pero me acuerdo que me contestó Curro diciendo que había sido una delicia el poder enseñarle a sus propios hijos lo que ha sido su vida con su madre y con su padre y sus ancestros en Úbeda, ¿no? Contribuir con esas cosas no te cuesta trabajo. Por supuesto. Yo disfruto, porque No, la verdad que es te gusta. que disfrutas cuando lo haces, y bueno, nos sirve a y hacer todos. algo por esta familia, y sobre todo con el cariño que lo ha pedido Rosa, y como, porque vuelvo a repetir, la figura de Juan Pascual se mantiene, aparte de por la valía propia de Juan Pascual, lógicamente porque fue un matrimonio tremendo, y porque Rosa ha estado toda la vida siguiendo enamorada, viviendo con Juan Pascual, como quien dice, ¿no? La Junta que creó el busto de obras de Vasallo también me parece que formaba El parte alguno busto, de eso ellos, ¿no? también merece historia aparte, ¿no? Yo ahí Sí. sé menos, porque no estaba yo en el... Ya, yo pues, estaría estaba en más Me fuera que... acuerdo en otro. que el busto se inauguró el Día de la Virgen de Guadalupe, creo que fue del 1986, creo. Y se puso en el Jardín de la Tercia, Claro. me acuerdo Jardín de la Tercia, perfectamente. Bueno, y el busto salió al final, la idea partió de nuestro Padre Jesús de Nazareno. Sí. Entonces me acuerdo que se hizo una comisión que nos reuníamos en la Escuela de Arte y Oficio. No sé si el presidente de la comisión era Tomás Manuel Fernando, no sé qué. A mí me hicieron secretario de la comisión, pero estábamos en la comisión, lo que tú decías antes de las comisiones, pero en la comisión esa, mira, si lo llego a saber me hubiera traído, porque tengo yo un programa de los que estábamos en comisión, pero sí estaríamos alrededor de 20 o 30, estábamos los entonces directores de EGB, los directores de los institutos, los corresponsales de prensa, maestros de no sé qué, pues tú dime a mí. Bueno, y al final salió, bueno, porque ya unos cuantos dijeron que es lo que falta, porque Bueno. la idea era hacer un busto más eso, pero bueno, como no había medios económicos, bueno, pues mira, vamos a poner lo que sea y que Y el salga pensar busto. en Vasallo, la ¿Eh? idea de quién nació.
Pues posiblemente a lo mejor, tú ves, ya no sé, Bueno, pero posiblemente a lo mejor sería Andrés Carlos, que era entonces el presidente posiblemente la idea sería... O fuese suya, no, o aparte fuese de que yo creo que Manolo tenía Fernández más, Peña. o yo creo que también un poco tenía, creo, alguna amistad con con Pablo Vasallo, Vasallo, entonces ¿no? por ahí vendría a lo mejor el tema. Bueno, y después tenemos el Viernes Santo de feliz recuerdo con el pendón, aún Viernes estando Santo con el enfermo, pendón. ¿verdad? Efectivamente, de Jesús, yo quiero me decir, acuerdo, Ahora lo lleva Miguel. como él murió en el 1978, me acuerdo que por lo alto de la corredera me dijo adiós, y después ya al principio de la calle Mesones, al final de la calle Mesones, ya no puedo seguir con el pendón, y ya tuvo que dejar el pendón, y eso, como digo, fue, bueno, en marzo, abril del 78, y él murió en junio del 78, ya a partir de ahí es cuando fui a Madrid, yo creo que ya estuvo allí ingresado hasta que vino para, creo. Bueno, y ahora ya la tradición es que lo lleva su hijo. Y ahora ella Por es supuesto, Miguel, son de esas cosas semanas santeras que se te clavan y que no cedes el puesto, No. vamos, hasta que no, hasta que ya ves que no puedes dice, más. Dios mío, yo hasta que pueda, Mientras pueda, Qué tradición, qué aguanto, forma ¿no? de continuar con el padre, porque te fijas y dices... No, pero toda la es familia, bonito, vienen todos con Sí. su Jesús Nazareno. Sí. Rosa Liaño no se pierde una salita de Jesús Nazareno. Yo ya alguna me he perdido y me ha pillado haciendo fotos en la Tú siempre ya en la cámara calle, del Ristre en la tienes que calle estar. en la calle Nueva, ¿no? Ya cuando venía para acá dice, ¿no has bajado? Ay, José Luis, que te has olvidado de bajar. Digo, no, que este año así no he se bajado. pone, así se este pone año ella. no he bajado O sea, porque, son sus formas porque de- quería. Yo a Juan. Decía Rosa, si eso no se puede perder en Úbeda nunca, Así ¿no? se pone. Y ve a los hijos y ve a los nietos todos. Y después, pues, la tradición la mantiene, lógicamente. Bien, en la recta final del programa homenaje al llorado maestro, Eusebio, que ha vivido la enfermedad, José Luis también, yo lo veía por la calle, poco, pero bueno, ¿cómo vivió la familia Pascual sus últimos días? Eusebio Campos Jimeno, amigo. Hombre, yo me acuerdo perfectamente cuando empezó la enfermedad. Fue una tarde de septiembre que estaba en el colegio. Yo creo que fue el único verano donde teníamos clases por las tardes, porque siempre el mes de septiembre ha sido de vacación, Sí, ¿no? por Y yo supuesto. creo que fue quizás, a lo mejor fue una experiencia Coincidiendo del con ferias, ministerio, de la inclusive. delegación, etcétera, tener clases por la tarde. Bueno, que me acuerdo que tú estabas en mi clase y tal, y subió un compañero, Eusebio, que se ha puesto don Juan algo y se ha sentado allí en el sillón y después puede hablar y demás. Entonces bajamos a otro compañero, bajé yo, creo que Paco La Torre, bajamos algunos. ¿Qué pasa, don Juan? No. O sea, con la boca medio torcida, no me pasa nada, Ya venía, ¿no? Y demás. el mal. Y entonces lo montamos en un coche y creo que fuimos a don Gregorio Arias. Creo que fuimos. No sabíamos, bueno, vamos a... Y entonces, ¿qué te pasa, Juan? No me pasa nada. Bueno, si le pasaba, la boca la tenía torcida. sí. A ver, levanta el brazo. Y el brazo no podía levantar, sería una hemiplegia y demás. Bueno, pues fue a la casa, después un médico, otro médico, etcétera, y veían que no daban aquí con el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, me acuerdo que decidieron llevarlo a la puerta Clínica Puerta de a la Hierro, puerta de ¿verdad? hierro. Puerta de Hierro. Y me acuerdo, hombre, yo como iba casi todas las tardes a ver cómo iba, me acuerdo que me dice Rosa, que dice Juan que entre. ¿Qué querrá, Juan, que entre? ¿Qué momento? Y me dijo, Eusebio? no, que me dijo, dice, mira, dice, han dicho los médicos, quien iba mucho a verlo era que era amigo suyo también, era don Antonio Ortiz, que era bastante amigo suyo. Dice que han dicho los médicos que nos tenemos que ir a Puerta de Hierro. Dice, hombre, mi hijo, con el fin de que no vaya Rosa sola, mi hijo son todavía pequeños, pues ya ves tú, en el año 70, pues no sé, a lo mejor, Miguel, bueno, no sé la edad que podía estar. Dice, ¿tú tienes inconvenientes en venir? Digo, hombre, yo qué inconveniente voy a tener ni, hombre, que fue en cierto modo un gesto de confianza y para mí fue bastante gratificante y satisfactorio. Bueno, nos montamos, me acuerdo que la ambulancia la llevaba el tío de Luis, el tío de mi mujer, Tomás Cruz. Cogió su ambulancia, que entonces tenía una ambulancia. Sí, ¡pum! por supuesto. Y O nos sea, metimos... Furgoneta, tal. Exactamente, nos metimos en Puerta de Hierro. Y eso fue un día antes de descubrirle la placa que hay en el convento de las Descalzas, que pone
a Santa Teresa de Jesús, que Sí. te pone un Obra de 28 don Manuel de Fernández septiembre Peña, del exactamente. 1970, bueno, porque es cuando él se puso enfermo. Y ese día pues nos fuimos. Bueno, allí estuvo dos o 3 meses y creo que vino 2 meses por ahí para Los Santos, un poco antes, un poco después, vendría él. Y bueno, y ya a partir de ahí, pues revisiones quedó bastante bien, revisiones periódicas, iba a Madrid, etcétera. Me mandaron también que andara mucho, eso le andaba, pero entonces cuando mamá, venga paseo, ¿no? Y así fue hasta que llegó ya lo que hemos comentado antes, ¿no? Ese Viernes Santo del 78, que ya el pobre pues no podía más. O sea que yo la enfermedad, pues en cierto modo la seguí bastante de cerca, sí. Y además que la verdad es que murió, hombre, una persona relativamente joven, con Hombre, 60 años. Con 60 años, pues ya ves No tú. veas. En plena Los que juventud. estamos aquí ya lo hemos pasado. Lo hemos Sí, pasado. O sea, gracias a Esperemos. Dios, Que pasado. esperemos. Ya. Pero que no, que hoy que está el índice de la vida va subiendo, en aquella época también 60 años era relativamente joven. Y después, pues eso, una persona que la sientes mucho en toda la sociedad. Siempre. La prueba está en las fotos que yo he recopilado, por ejemplo, de lo que es el traslado de sus restos desde el excelentísimo ayuntamiento, que Ya, estuvo allí en la cripta. Allí estuvo la cripta, en la cripta o sea, estuvo. lo que fue salir el desfile tremendo, Úbeda, que se volcó completamente, porque era un hombre, lógicamente, de una talla de esos irrepetibles en una ciudad. Es decir, nadie dice que nadie es imprescindible, y ciertamente nadie es imprescindible, pero hay mucha gente que es irrepetible. Y eso sí es verdad que se ha dado con la figura de Juan Pascual. Bien, pues entonces me parece que en mi agenda de notas no tengo nada más que comentar. ¿Verdaderamente Úbeda ha respondido a la obra de Pascual, señores? Hombre, yo creo que sí. Hombre, Hombre, yo creo. lo que pasa que... ¿Y cerramos? Digo yo que bueno, en aquella época, estamos hablando de los 78, etcétera, lo que pasa que ahora hay generaciones que no lo conocen, Claro, a través del escrito, claro, etcétera, claro. y bueno, pero las generaciones de las que estamos hablando anteriormente, yo creo que sí, en cierto modo, pues Mira, sí. nuestra generación, lógicamente, y Un mucha, colegio, y vamos, una y mucha gente biblioteca, detrás. Ya una está, calle, sí. o sea que... Claro, aquí tiene cronista Pascual. Claro. Yo me acuerdo que hace poco tiempo me decía Rosa también, como estaba en todos los detalles, Rosa, es que bajaron con, no sé si fue Juan... Para lo de la placa, yo sé algo también. No, para la placa de la Es calle. que el texto de la placa de la hasta calle, que como los pájaros muchas veces- picados. que Yo no he se- trabajado que en es el que no tema se ese. leía. No. Hombre, Hasta hace que muy mis poco. nietos, que mis nietos, decía que mis nietos puedan ver. Cronista ahí está Cazomán, su abuelo la que hace está ahí L. puesto, que cronista Juan Pascual, Juan que se lea la figura de Juan Pascual. Y bueno, y el gesto tremendo de la entrega, como hemos dicho y hemos comentado, de toda su documentación, Sí, y demás, yo sí, creo un que va a logro, ser ¿no? un revivir, Claro. ¿no? Pasa exactamente igual que, como decía Eusebio, las generaciones esas, lógicamente, han tenido una influencia tremenda de Juan Pascual. Ahora habrá mucha gente joven que habrá que irle enseñando qué Claro. es lo que es Juan Pascual. Hay un detalle que no se pierde y que hace muy bien su colegio, y es Exactamente. celebrar Claro. una La semana semana cultural, cultural acertadamente, muy bien. que lleva su nombre, Claro. Yo tengo por ahí algunos de los programitas. A que mí se me han hacen- llamado que se hacen- en 2 o se 3 hacen- ocasiones, me han actuamos, llamado yo a he mí, ido en también, 2 o también, 3 yo ocasiones me han llamado a yo he ido mí. también a hacerlo. Acertadamente el colegio y la con el nombre, realidad sí, es señor. Me han llamado. es una cosa muy sencilla, Pero muy bien. pero muy emotiva de que aquellos Su alumnos figura sepan cuál es el personaje que da nombre A su a ese colegio y por qué. Y eso lo han hecho todos los años, y todos los directores por donde han pasado, ¿no? Y claro, el hablar del nomenclato del colegio y quién fue la figura de Juan Claro. Pascual, esos niños siempre se les queda, con lo cual no creo que se pueda perder nunca lo que es la memoria histórica de un personaje como Juan. Muy bien, pues contentos y felices estamos de llevar dentro también nuestro ubetensismo compartido con los señores contertulios hoy aquí, y hablar de algo, de una persona tan buenísima, tan de Úbeda. Perfecto. Recordad que Juan Pascual Guerrero, 33 años de su muerte. Muchísimas gracias, José Luis La Torre Bonachera, Eusebio Campos Gemelo. Bienvenido, y hasta otra oportunidad. Ya Vale. tocaremos otro personaje que tengamos en cartera, y Pues, siempre vale. hay de Úbeda Por lo alguien. menos, supongo para Eusebio, para mí, Vale. creo que ha sido un tremendo honor venir a hablar Eusebio también. de una figura Y para como, ti como la de también. Juan, por supuesto. Canal 9 Vale. se complace y le da las gracias sinceras, como sabemos hacer las cosas, a nuestro amigo. Muy buenas noches por los cerros de Úbeda. La semana que viene estaremos con otra entidad, con otro personaje. Es lo que queremos para nuestra ciudad. Muy buenas noches.